todos. Agosto 16. Siervos indignos. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás 4, del 2 al 4. Cuando los niños hacen algo malo, a menudo buscan el perdón de sus padres, lo reciben y luego dicen, sé que me equivoqué, pero había una razón muy buena para hacer lo que estaba haciendo. Vemos algo parecido con el profeta Jonás. Dios lo había perdonado, lo había levantado y lo había puesto de nuevo en el camino correcto. Y aún así trató de justificar su desobediencia anterior. Al mismo tiempo, se sentía enojado, discutía y oraba, lo cual no es una hazaña fácil de lograr. En la discusión de Jonás, observa cuántas veces aparece el pronombre personal, yo. Había demasiado Jonás en su discurso y por lo tanto en su corazón. Al presentar su caso como una cuestión de su palabra contra la del Señor, supuso neciamente que su camino era mejor que el de Dios. La queja de Jonás también estaba arraigada en una doble moral, a pesar de que recientemente había recibido la compasión y la misericordia de Dios. Encontró una falla en Dios por mostrar esa misma misericordia a aquellos que Jonás sentía que debía quedar sin redención. El gran problema para Jonás era la gracia soberana de Dios. Estaba enojado con Dios por actuar de una manera que no entendía ni aprobaba. Pero el Señor había declarado hacía tiempo, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Éxodo 33, 19. La gracia divina hacia los pecadores nunca puede ser explicada. No tiene una razón, simplemente refleja quién es Dios. Ante la reacción de Jonás, el Señor no le preguntó si estaba enfadado, sino si tenía derecho a estarlo. Esa era la pregunta central. ¿Tenía Jonás, representante de un pueblo al que Dios había favorecido, incluso cuando se había extraviado, y que en su desobediencia había conocido personalmente la mano salvadora de Dios, algún motivo válido para oponerse a la compasión de Dios hacia los demás? La respuesta es clara, no. Tampoco tenemos derecho a desafiar a Dios de cómo y a quién extiende su misericordia o cómo dirige todas las cosas para salvar a su pueblo y glorificar a su Hijo. Si nos enojamos con Dios y nos quejamos de la forma en que Él ha elegido cumplir sus propósitos, es porque hemos olvidado lo poco merecedores que somos de recibir la gracia de Dios. Este es el peligro, que nos volvamos tan tolerantes como nuestra propia desobediencia, que pensemos que tenemos derecho al favor y la bendición de Dios. Pero todo es por gracia, todos los días. Solo cuando hayamos sido cautivados por la gracia, seremos capaces de regocijarnos en la abundancia de la misericordia de Dios que se derrama sobre sus santos que no lo merecen. Para profundizar, Jonás 4. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Bueno, mis hermanos, como ustedes han notado, nosotros desde hace más o menos 8 días empezamos con esta serie de meditaciones acerca del libro de Jonás. Y uno pudiera llegar a pensar que el libro de Jonás trata específicamente de la vida de Jonás, pero realmente Jonás no es el protagonista de esta historia. Realmente el protagonista de esta historia es Dios, porque en el libro de Jonás podemos ver uno de los atributos más hermosos, más preciosos que tiene Dios, que es su misericordia, su compasión, su paciencia, a través de mostrándole estos atributos a Jonás, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el libro de Jonás es un libro realmente cuyo contenido relata la historia de un profeta rebelde que tiene conflictos con Dios por amar a sus enemigos. Y diferente a lo que uno pudiera encontrar en los demás profetas del Antiguo Testamento, el libro de Jonás no se enfoca en las palabras del profeta dadas por Dios, sino que más bien se enfoca en la historia de un profeta que es necio y totalmente desobediente. Entonces, mis hermanos, Jonás
inicia, yo quiero, permítame darles un recuento de lo que hemos visto hasta ahora para ya entrar específicamente en lo que vamos a hablar en este día con este devocional. Y realmente el libro de Jonás inicia Dios dándole una instrucción a Jonás para que él vaya a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive. Y Nínive, como ustedes saben, es la capital del imperio asirio. De hecho, los asirios son enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y es interesante que cuando uno empieza a leer la historia, Jonás, en lugar de ir a Nínive, él se va en una dirección totalmente opuesta, encontrando un barco que va hacia Tarsis, ¿sí? Entonces, el hombre de Dios, ¿sí? En este caso, Jonás, intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos, ¿sí? Entra en el barco y se queda dormido. Entonces Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta mientras los marineros están despiertos observando todo lo que está sucediendo. Luego los marineros pueden discernir que hay un poder divino obrando en ese momento y los marineros echan suertes y descubren que Jonás realmente es el culpable de toda esa situación. Entonces los marineros le piden a Jonás una explicación y Jonás les responde, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y cuando uno ve esta respuesta de Jonás, sí, viene algunas preguntas. Entonces uno podría llegar a preguntarse, Jonás, ¿es en serio la respuesta que tú estás dando? De verdad, si tú sabes que Dios es el Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra, irónicamente tú pretendes huir de la presencia de Dios. Entonces, cuando uno empieza a leer esto, uno se da cuenta ya el carácter de Jonás. Luego los marineros le preguntan a Jonás qué deben hacer con él y luego él les responde, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros o sobre vosotros. Ahora, cuando uno lee esta respuesta de Jonás, inicialmente podemos pensar que la actitud de Jonás es noble, ¿no? Uno dice, bueno, Jonás está pensando en los marineros, él no quiere que estos marineros paganos sufran las consecuencias de la desobediencia de Jonás, pero si discernimos bien realmente la respuesta y las intenciones de Jonás, nos damos cuenta que es la actitud más egoísta que Jonás pudiera llegar a tener, porque quiere manchar las manos de sangre de estos marineros, lanzándolo al mar y matarlo con tal de no ir a Nínive, ¿sí? O sea, lo que menos quiere Jonás es ir a Nínive. Prácticamente estamos viendo a Jonás yendo en contra de la voluntad de Dios. Claramente los marineros se resisten a hacerlo y la historia nos dice, de hecho en Jonás capítulo 1, que los marineros claman a Dios elevando la siguiente oración. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, luego de que sucede esta oración, la tormenta se aquieta, los marineros terminan temiendo a Jehová, el Dios de Israel, y a diferencia de Jonás, ellos realmente están adorando a Dios. Entonces vemos los contrastes, ¿no? Vemos el profeta de Dios desobedeciendo a Dios y yendo en contra de la voluntad de Dios, y por otro lado vemos a unos marineros paganos que finalmente terminan temiendo a Jehová, terminan reconociendo a Jehová como el Dios, no solamente el Dios de Israel, sino que ellos terminan adoptando a Jehová como su Dios. Entonces Jonás es una historia de contrastes, ¿sí? Luego vemos que Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive, y mientras Jonás se hunde, dice el capítulo 1 que Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, si nosotros pudiéramos ver el sentido común de las cosas, esta sería una muerte para Jonás, ¿sí? Pero esta muerte de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Y estando en el estómago del gran pez, Jonás eleva una oración, pero si nosotros discernimos bien esa oración de Jonás, aunque no se arrepiente técnicamente, ¿sí? De su pecado,
vemos que agradece a Dios por no abandonarlo. Y al final de la oración, ¿qué es lo que dice Jonás? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces, Jonás promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento y la respuesta de Dios a la oración de Jonás es, manda a Jehová al pez y vomita Jonás, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Luego pasamos al capítulo 3, ¿sí? Donde inicia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces, una vez más, vemos aquí que Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás esta vez obedece. Y la historia continúa, dice que y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Entonces, vemos aquí que la historia nos dice que Nínive era una ciudad muy grande que tomaría varios días caminar a través de ella, pero Jonás tiene un solo día. Pero no es, aquí no es la parte importante, la parte importante es el mensaje de Jonás, ¿sí? Miren lo que dice Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, cuando uno empieza a leer el mensaje, el sermón de Jonás, uno se da cuenta que este sermón es muy corto, pero también es un mensaje muy raro, porque es un mensaje donde se menciona, donde no se menciona exactamente cuál es el pecado de Nínive, tampoco se menciona qué es lo que deben hacer y cómo responder a esa advertencia. Y lo más inquietante es que el sermón de Jonás nunca se menciona a Dios. Entonces las escrituras no nos proporcionan mucho detalle acerca de la predicación de Jonás. No sabemos si esta corta predicación de prácticamente 8 palabras fueron las palabras de Dios, las palabras que Dios le ordenó que dijera, o si fueron las palabras que Jonás quiso decir. Pero mis hermanos, el punto no es ese, el punto es que Dios usó esa predicación de 8 palabras para salvar a toda una ciudad. Entonces, tan pronto Jonás predica su sermón, dice ya el capítulo 3 lo siguiente, y los hombres, en el versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, mis hermanos, el rey de Nínive y la ciudad entera se arrepienten silicio y ceniza. Y una vez más, vemos que unos paganos, en este caso los ninivitas, muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. Y la respuesta de Dios fue la siguiente. En el capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ahora sí entramos a la parte más importante, lo que ya nos corresponde en este día. Entonces, el capítulo 4 nos relata lo siguiente. Permítame, yo les leo el capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mis hermanos, es interesante que a pesar de que Jonás estaba enojado, que era corto de vista en su manera de ver las cosas, que estaba respondiendo de manera equivocada a la bondad de Dios, Dios no lo desecha. Y le proporciona un gran pez para salvarlo. Pero si uno ve la historia y uno la analiza, podríamos deducir que fácilmente Dios podría haberle proporcionado un gran tiburón para comérselo, ¿sí? Podía haberle respondido diciendo, ¿sabes qué, Jonás? Ya estoy harto de ti, ¿sí? Te di una palabra y te equivocaste de camino, te envié un pez para salvarte, te escupí, empezaste a predicar y ahora eres tan miserable como tu pecado, ¿sí? Entonces uno podría llegar a preguntar, ¿por qué no envió una fiera para que te coma? Pero, hermanos, vemos que eso no es lo que hace Dios, porque Dios, como lo dice la Escritura, es un Dios clemente y compasivo. Entonces, mis hermanos, deberíamos estar agradecidos de que Dios no haya enviado una fiera para que nos coma, porque si lo pensamos, nosotros hemos sido desobedientes a sus planes. ¿Cuántos, cuántos de nosotros en esta mañana seguiríamos si por nuestra obediencia Dios hubiera enviado una fiera a comernos? Dios es misericordioso, es compasivo. De hecho, vemos que Él trata a su siervo con paciencia y con bondad para hacerle comprender que lo que está mal es Él, más que cualquier otra cosa, es la actitud de Jonás, ¿sí? Entonces, hermano, las cuestiones que rondan que vemos en el capítulo 4 realmente giran en gran medida en torno a dos preguntas, y las dos preguntas son planteadas por Dios. Una la plantea dos veces, ¿no? Como leíamos en el versículo 4 del capítulo 4, y la otra la plantea en el versículo 9, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y es una pregunta que plantea en dos ocasiones distintas. Y la segunda pregunta es, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Pero hermanos, la reacción de Jonás es totalmente contraria a lo que uno cree que va a suceder. En lugar de que Jonás le hubiera dado alegría, gozo por el arrepentimiento de Nínive, lo que hace es enojarlo, ¿sí? Uno habría pensado que después de haber ido y de haber dicho lo que Dios le había ordenado que dijera, como resultado de ello, de ver a la gente de Nínive arrepentida, uno podría haber dicho, bueno, qué privilegio haber sido utilizado al servicio de Dios. Estoy tan agradecido de que Dios haya sido bondadoso conmigo y que no me haya desechado, que no me haya dado por perdido, sino que me haya dado el privilegio de una segunda oportunidad. Tal vez si ustedes y yo hubiéramos pensado de esa forma, pero realmente fue todo lo contrario, ¿sí? Uno puede ver, de hecho, en la primera línea del capítulo 4, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce el inicio del versículo 1 lo siguiente: este cambio de planes molestó mucho a Jonás
y se enfureció. O sea, realmente ver el resultado de su predicación puso tan mal a Jonás, ¿sí? Que al ver que la desgracia no llegó a Nínive, sino que terminó siendo una desgracia para Jonás en su propio pensamiento. De hecho, Jonás tiene una verdadera lucha con el trato que Dios le da a los ninivitas, ¿sí? Si uno lee en Éxodo capítulo 33, versículo 19, el Señor le dice a Moisés, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esas son las palabras dichas por Dios a Moisés. Pero también es la misma lucha que Pablo tiene con los receptores de la carta de Romanos en el capítulo 9, versículo 15, que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermanos, cuando uno ve la historia de Jonás, uno se da cuenta que esta es la lucha por la que Jonás se desanima y queda perplejo al ver la gran misericordia de Dios por este pueblo pagano. Jonás está tan enojado, y no solamente es que está enojado, es que discute y ora con Dios al mismo tiempo, ¿sí? Volvemos al versículo 1 del capítulo 4. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, Jonás está intentando justificar su pecado. ¿Alguna vez has estado tentado a justificar tu pecado? ¿Sí? Un pecado que estaba tan evidentemente mal, una desobediencia que era muy obvia. Entonces, hermanos, el problema de Jonás es un problema, como bien lo leíamos en el devocional, es un problema de doble moral, porque tiene un estándar para sí mismo y para el pueblo de Dios, pero luego tiene otro estándar por la cual los extranjeros y los enemigos del pueblo de Dios deben ser juzgados y la justicia de Dios debe ser aplicada. Entonces, para Jonás está bien que Dios perdonara su desobediencia, pero en la mente de Jonás no estaba bien que Dios mostrara su misericordia a los ninivitas. Permítame ilustrar un poco la actitud de Jonás. O sea, la actitud de Jonás fue más o menos así. Gracias, Dios, por haber sido compasivo y misericordioso conmigo. Me libraste de ahogarme. Pero, ¿sabes qué? No me gusta la idea de que tu bondad y tu compasión se extienda hacia ellos. Los asirios son gente malvada y cruel, son enemigos tuyos y de tu pueblo, son gente mala. Cuando entré a Nínive, estaba emocionado porque dije, Dios hará justicia y los destruirá y hará que caiga fuego y azufre. Pero Dios, no espero que seas compasivo con ellos. No son monoteístas como nosotros, no guardan la ley de Moisés como nosotros, no educan a sus hijos en la crianza y amonestación de Dios. ¿Por qué eres misericordioso con ellos? O sea, esa es la actitud de Jonás. Y tal como lo dice el devocional de hoy, mis hermanos, el problema de Jonás era la gracia soberana de Dios. Hermanos, si en algún momento nos encontramos pensando, así como Jonás pensó, entonces está claro que hemos olvidado lo poco merecedores de la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios sobre el pueblo de Israel no fue porque Israel fuera el más poderoso o el más grande entre las naciones. La pregunta aquí es, ¿cómo es posible que Dios eligiera a este pueblo? ¿Sobre la base de qué o sobre mérito de qué? Pero de hecho la respuesta la vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Miren lo que dice Deuteronomio 6, perdón, Deuteronomio 7, de 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Entonces, mis hermanos, nuevamente la pregunta, ¿cómo es posible que Dios eligiera a este pueblo? Es pura gracia de Dios, es la soberanía de su gracia, ¿sí? Entonces, Jonás recibió la compasión de Dios, Jonás recibió la misericordia de Dios, y lo vemos encontrándole faltas a Dios por haber extendido la misma compasión y misericordia a aquellos que él sentía que estaban por fuera de la redención de Dios. Si los ninivitas no merecían la gracia de Dios, entonces la pregunta sería, ¿qué merecía Jonás por su desobediencia? ¿Sí? Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Jonás estaba muy enojado con Dios por actuar de una manera que él no entendía ni aprobaba. O sea, Jonás quería que Dios aplicara toda su justicia sobre un pueblo pagano, pero él sí pensaba que él era merecedor de toda la compasión y misericordia de Dios, pero él no quería ni tampoco creía que Nínive fuera también objeto del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Yo te hago una pregunta en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Alguna vez has estado en la misma posición de Jonás? ¿Sí? ¿Alguna vez tú has estado en la misma posición de Jonás? ¿Cuántas veces hemos sido severos con aquellos que también son objeto de la compasión y de la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido severos, hemos sido sin misericordia con aquellos que son también objeto de la compasión y de la misericordia de Dios? Tal vez alguien en algún momento de tu vida ha pecado contra ti, ha hecho, ha cometido una falta grave, ¿sí? ¿Y cuál ha sido nuestra oración? Señor, a justicia, Señor, a justicia. Pero alguna vez hemos invertido la oración y en vez de decir, Señor, a justicia, hemos orado, Señor, ten compasión y misericordia de esa persona que me ha hecho daño. Dale vida, sí, restáurale, Señor, porque él no sabe lo que hace. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, hemos sido muy apresurados en pedirle a Dios que que haga justicia de esa persona que nos ha cometido una falta, que ha hecho una falta grave en contra de nosotros y principalmente contra Dios. Pero también hemos olvidado que es una persona que es objeto merecedor de la compasión y de la misericordia de Dios. Y así nos hemos comportado, también como Jonás se ha comportado. Entonces, mis hermanos, realmente cuando comprometemos nuestras vidas al Señor Jesucristo, pensamos que íbamos a tener tal vez el matrimonio perfecto y empezamos a tener luchas en nuestro matrimonio con nuestro cónyuge y nos enojamos con Dios. Pensamos que íbamos a ser los padres perfectos y nos damos cuenta de que es una lucha real la crianza de los hijos y nos frustramos y nos enojamos con Dios. Pensamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Y luego pensamos que tendremos la mejor economía y que todas nuestras necesidades estarán cubiertas. Y luego nos damos cuenta de nuestra realidad, de que esto no es así y nos enojamos con Dios. Entonces nos enojamos con Dios porque Dios ha elegido actuar en nosotros y a través de nosotros de una manera que no entendemos o no aprobamos. ¿Sí? Entonces, como Dios no ha cumplido las expectativas de Jonás, este decide enojarse y decir, y lo leemos en el versículo 3 del capítulo 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero vemos la respuesta de Dios a la petición de Jonás. O sea, es una respuesta llena de amor, llena de misericordia. Y Dios le responde de esta manera con otra pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hermanos, es que solo realmente solo los que quienes han sido alcanzados por la gracia
podrían alegrarse de la sobreabundancia de la gracia de Dios dada a quienes no la merecen. Si ustedes y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, de verdad nosotros podemos gozarnos por la sobreabundancia de la gracia de Dios que ha sido dada a aquellos que no la merecen, porque también estuvimos nosotros en esa misma posición. Entonces Jonás, como lo vemos y como lo leímos, Jonás siendo representante de un pueblo elegido por Dios, sin ningún mérito por su parte, como profeta, que en su desobediencia conoció la mano salvadora de Dios en su vida, ¿tiene algún motivo válido para objetar si Dios, por su misericordia, muestra su compasión a otras personas? O sea, es que realmente la vida de Jonás es un retrato de nuestras vidas también. ¿Cuántas veces nos hemos comportado de la misma manera como Jonás se ha comportado? Si Jonás se comporta así es porque él todavía no ha entendido la gracia de Dios. Él todavía no ha podido percibir la sobreabundante gracia de Dios. Hermanos, ni Jonás ni nosotros tenemos el derecho de desafiar a Dios en la forma en que extiende su misericordia. De nuevo, hermanos, solo quienes han sido alcanzados por la gracia podrían alegrarse de la sobreabundancia de la gracia de Dios dada a quienes no la merecen. Y yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿alguna vez has sido alcanzado o alcanzada por la gracia de Dios? ¿Alguna vez has pasado por la posición en donde las cosas de Dios no te llamaban la atención en lo absoluto y de repente las cosas de Dios te son tan valiosas? Donde ir a la iglesia era lo último que se te pasaba por la mente y ahora te gozas el servicio de oración el domingo para cantar alabanzas al Señor y escuchar su santo evangelio. Y lo que pasó es que ahora la Biblia ya no es un libro lleno de mitos y de contradicciones, sino que ahora es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Que el canto de la alabanza a Dios de repente conmueve tu corazón y te conmueve, que el tema de un Cristo moribundo, de un Cristo crucificado, de repente se convierte en el asunto más importante para tu vida en relación con el hecho de que te diste cuenta de que estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿sí? Como lo dice Efesios. Entonces, si estás experimentando esto, mi querido hermano, mi querida hermana, es por gracia, ¿sí? Todo es por gracia. Todo, absolutamente todo es por gracia. Si tú entiendes el Evangelio ahora, es por gracia de Dios. Si tú ahora lees un pasaje bíblico y lo entiendes, es por gracia de Dios. Si tú ahora experimentas compasión por los perdidos, es por gracia de Dios. Es porque la sobreabundante gracia de Dios te alcanzó y ahora estás disfrutando de los beneficios de haber sido salvado, rescatado y redimido por Dios. Mi hermano, mi hermana, mira la gente a tu alrededor, aquellos que tienen una cosmovisión distinta a la tuya. Y tú te preguntas, ¿por qué apoyan el aborto? ¿Por qué son tan permisivos con este tema del aborto? ¿Por qué apoyan la ideología de género? Mi hermano, la respuesta es simple, porque son impíos, porque no tienen a Dios. Y estas personas que tienen una cosmovisión ajena a nuestra cosmovisión cristiana, ¿están mal? Claro que sí, claro que están mal. Pero mira la pregunta, entonces, ¿seremos como Jonás en estos días? ¿Acaso estas personas no son objeto también de la compasión y de la misericordia de Dios? ¿Acaso vamos a pararnos en la mitad de la calle y les vamos a gritar que si ellos no se arrepienten, entonces va a caer fuego y azufre sobre sus vidas y que están acumulando ira para el día de la ira? Hermanos, muchas veces nos hemos comportado como Jonás, pero no hemos visto la otra cara de la moneda.
que también estuvimos allí y que Dios nos sacó de allí, ¿sí? Nosotros también nos revolcábamos en el lodo, disfrutábamos revolcarnos en nuestro propio pecado, pero tampoco nos damos cuenta de que un día fuimos objeto del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Y con esto concluyo, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Yo sé que todos ustedes conocen esta historia que está en Lucas capítulo 15, pero déjenme yo la parafraseo. Recuerden que un hombre tiene dos hijos y el hijo menor le pide parte de la herencia que le corresponde y se va a una provincia lejana donde se gasta toda la herencia que su padre le entregó, ¿sí? Este hombre se gasta todo su dinero en parranda, en lujuria, bueno, hace de todo. Y este hombre pasó por tantas situaciones difíciles que dice la historia que volviendo en sí, recuerda que en la casa de su padre, ¿sí? Sus jornaleros tienen abundancia de pan mientras él está aguantando hambre. Y luego la historia dice que él decide volver a casa de su padre a pedirle perdón, de decirle que lo trate como a uno de sus jornaleros. Y dice la historia que aún estando lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué es lo que el hijo le dice a su padre? Sí, el hijo le dice a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo viste con el mejor vestido, le pone un anillo en su mano y le ponen calzado en sus pies. Matan un becerro gordo y hacen fiesta. Y el padre, ¿qué dice? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero vemos la otra parte de la historia. ¿Recuerdan que el padre tiene dos hijos? Entonces, su hijo mayor, cuando vino a su casa y cuando llega a la casa y oye la música, llama a uno de sus siervos y éste le pregunta a su siervo que cuál era el festejo. Y el siervo le pregunta, perdón, el siervo le responde, tu hermano ha venido. ¿Y cuál fue la reacción del hermano mayor? Si ustedes y yo analizamos la historia, ¿cuál pudo haber sido la reacción del hermano mayor? O sea, esto tuvo que haberlo puesto feliz porque su hermano que se había perdido, que se había desviado del camino de Dios, que había perdido toda noción del espacio del tiempo, que se había enloquecido, ¿sí? Había regresado a casa de su padre y que su padre lo recibe con brazos abiertos y que su padre decía hacer un festejo porque su hijo que estaba muerto, regresó a la senda de Dios, pero no. ¿Cómo es la reacción del hermano mayor? Se enojó y no quería entrar a festejar con los demás el regreso de su hermano. ¿Sí? Y cuando la historia dice que se enojó, vemos algo muy parecido con Jonás, ¿no? Nínive era objeto de la compasión y la misericordia de Dios y Jonás, en vez de alegrarse por la obra poderosa de Dios, por sorprenderse por la compasión y la misericordia de Dios que tuvo sobre ese pueblo, ¿qué hizo Jonás? Se enoja y dice, me es mejor morirme que vivir. Me es mejor morir que tener que soportar ver a Dios teniendo compasión y misericordia de mis enemigos. Y fue exactamente la misma actitud del hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Se enoja y no quiere entrar a festejar por el regreso de su hermano. ¿Sí? ¿Y por qué la actitud del hermano mayor? Porque el hermano mayor no entendía la gracia de Dios. El hermano mayor no entiende cómo es la gracia de Dios. Y cuando su padre sale y le ruega que entre, el hermano mayor le responde, Padre, he aquí tantos años te sirvo. No te he desobedecido jamás,
y nunca me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. Pero cuando vino este, y lo dice con tal reproche, pero cuando vino este tu hijo, que se ha gastado todo con rameras, a este sí le haces festejo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma posición del hermano mayor, del hijo pródigo? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma posición de Jonás, reprochándole a Dios porque Él extiende su misericordia y compasión a otros que creemos que no lo merecen? Hermanos, la gracia de Dios no es fácil de entender. Simplemente refleja la compasión, bondad y misericordia de Dios, muy propias de su ser. Hermano, hermana, en este día, en esta mañana, tenemos el reto de proclamar a los perdidos la asombrosa gracia de Dios. Y solo aquellos que han experimentado la gracia de Dios pueden compartirla. Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude y que nos permita compartir el mensaje de salvación a aquellos que son objeto de compasión y de la misericordia de Dios. Vamos a orar.